La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la salud? Viene de salud en el Telematutino 11, nos acompaña el doctor Héctor Balcácer Esteves. Él es médico infectólogo. Buenos días, Héctor, bienvenido a tu debut en el Telematutino 11. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y con aquellas personas que van a disfrutar del programa, lo que hemos llamado la resaca digital, que sabemos que muchas veces tiene un alcance un poquitito superior. Le daré los saludos a mi madre, Nery Claro, Esteves. un saludo a doña Nery Esteves, mi amiga, Nery, mi querida amiga. Quien estará feliz de que usted haya dicho Balcácer Esteves, porque ella se queja de que si ella no estuvo ahí al momento de yo siempre me gusta usar el segundo apellido de las personas. Segundo apellido. Pero esto es digital también. Es decir, nosotros tenemos el canal de YouTube que está simultáneo ahora y después tú te quedas ahí para el resto de la vida. Claro, no, y los cortes, por eso lo decía. Lo que pasa es que realmente hoy en día las personas se han acostumbrado cuando llegan en la noche en la casa a revisar el celular y ver qué ha ocurrido. Usted sabe que eso es bueno y es malo en salud, porque cuando hacen un corte, en algunos momentos las personas no ven todo el contexto de lo que ocurre y muchas veces se forman una idea errada. Y la comunicación entonces se torna un poquitito incompleta, que es el término que queremos utilizar para evitar que me acaben en redes sociales. Doctor, ¿cuál es hoy la mayor amenaza infecciosa para los dominicanos? Miren, en República Dominicana existen muchos procesos infecciosos y una de ellas, no lo podemos olvidar, es justamente el uso indiscriminado de antibióticos. La Organización Mundial de la Salud considera que para el 2050, si no existe algún boom en el desarrollo de alguna sustancia capaz de eliminar los microorganismos, pudiéramos tener un arsenal de fármacos que no funcionen. Pudiéramos tener armas que sean anacrónicas, armas que sean que hayan perdido la suficiencia para tratar los microorganismos. Sabemos que República Dominicana es uno de los pocos países que queda sin un control estricto de lo que es el dispendio de antibióticos. Observamos como aquí tenemos guaguita anunciadora que salen vendiendo ampicilina, vendiendo medicamentos. Observamos cómo usted va a la farmacia y una persona que está ahí detrás que quizás tiene un proceso formativo limitado, o personas que no tienen ninguno, sino que simplemente están pensando medicamentos que dicen, ¿qué tú te sientes? Tal cosa, pero tómate esto, y le pasan un antibiótico. O el médico de referencia, que es el vecino, o es el familiar que se siente médico porque alguna vez vio una serie de televisión de esa área de medicina y comienzan a recetar. Entonces, ¿qué pasa? Para terminar con eso, porque no quiero que quede la idea de que solamente lo que tiene que ver con el uso de medicamentos sin receta por parte de las personas o quizá una mala indicación por parte de los médicos, hay que reconocer que en la industria agropecuaria también el uso de antibióticos es algo extremadamente frecuente. Y vemos como, por ejemplo, en la parte avícola se utilizan algunos antibióticos que tienen actividad anabólica. Para que las personas entiendan, hay antibióticos que favorecen la formación de masa muscular en algunos animales, además de que disminuyen la probabilidad de que ese grupo de aves, esa bandada, pudiese potencialmente morir de alguna infección, y se utilizan antibióticos. Y ya se sabe hoy en día que el consumo de esa carne, de esos tejidos que tienen concentraciones de antibióticos, pueden hacer que la flora, o sea, al usted comerlo, usted tiene el intestino lleno de bacterias, esa carne que usted consume, si tiene algunas trazas de antibióticos, podrían hacer que nuestra flora ya se haga resistente a los medicamentos y en algún momento surgir una infección que no responda a los medicamentos. Como quiera, para no dejar de lado, porque sé que muchas personas dirán, Balcácer, eso no es un riesgo. La realidad es que ese es uno de los riesgos que nadie ve. Pero otro riesgo que tenemos es que como país tropical tenemos un turismo importante, más de 10 millones de turistas, que es un logro. Eso se vincula a desarrollo, divisas, muchas cosas. Sin embargo, también se asocia a la posibilidad de que llegue alguien con algún proceso infeccioso que tenga la capacidad de diseminarse en nuestro territorio y generar algún tipo de brote. Por ejemplo, la República Dominicana tiene más de 20 años sin un caso de sarampión. Sin embargo, en Canadá, Estados Unidos y México hay un brote que ha llevado a que estos países pierdan la denominación por parte de la Organización Mundial de la Salud de país libre de sarampión. Entonces nosotros estamos a eso de que los antivacunas hayan convencido a una madre, a un padre, de que no le pongan las vacunas a sus niños por las múltiples teorías de conspiración que hay por ahí y toda la baba, discúlpenme, que han hablado. Entonces eso lleve a que llegue una persona con una infección que nadie sepa lo que es, porque repito, 20 años sin sarampión,
quiere dejar dicho que tenemos 7 promociones de pediatras que no han visto un caso de sarampión en su vida. La persona tenga esas lesiones en la piel, nadie sepa qué es eso, díganle salió un salpullido y estaba haciendo fiebre, sea un sarampión y se produzca algún tipo de brote en nuestro territorio. Repito, tenemos 21 años sin caso de sarampión en este país, pero eso no quiere dejar dicho que no pudiese ocurrir si las vacunas no se vuelven a retomar y se llega a ese nivel de protección que confiere cuando toda la población está vacunada. Doctor, mire, aquí yo no digo que de los pocos, pero somos uno de los países que vende antibióticos, se expenden sin tener la receta del doctor, a libre demanda. Hasta en colmados venden antibióticos en la República Dominicana y no lo toman con el rigor. Algunos dicen que los antibióticos, para que hagan efecto, tienen que tomarse, no se puede tomar alcohol, que tiene que ser a determinadas horas para que la actividad antibacteriana pues se siga en cadena. Y que hay mucha resistencia. Es cierto que hay mucha resistencia por eso en la República Dominicana a ciertos antibióticos. Por tanto, la persona tiene una afección y no se cura de ella, y eso hace que su salud se deteriore. Y el tema de si usted ve con buenos ojos de que no se vendan los antibióticos a menos que no sea con una receta médica. Mire, siempre coloco el referente mayor que tenemos, que es los Estados Unidos. En los Estados Unidos usted puede ir, comprar una pistola 9 milímetros con un cargador de 14 balas sin ningún tipo de problema. Usted la lleva, entrega su licencia, le hacen un chequeíto, usted no tiene ningún tipo de antecedente de nada y usted se va para su casa con una pistola que le costó menos de 30,000 pesos en los Estados Unidos. Sin embargo, usted no puede llegar a una farmacia y decir, yo quiero que me vendan 5 pastillas de ampicilina. Le es más difícil adquirir antibióticos que adquirir un arma, porque se sabe que el peligro, desde el punto de vista de lo que es la cantidad de personas con el uso indiscriminado de antibióticos, es mayor que con un arma de fuego. ¿Cuál es el otro inconveniente que tenemos en este escenario? Que en República Dominicana no es solamente el hecho de que vendan los antibióticos de libre demanda y que usted no necesita una receta, sino que el dominicano que vive en territorio norteamericano, ¿qué es lo que le pide al dominicano? Tráeme algo. Pero no solamente tráeme algo, tráeme un dulcito, tráeme una papita, tráeme lo que sea. No, y de paso, una caja de paso, tráeme antibióticos, porque aquí no se consiguen. Entonces, ¿qué ocurre? El dominicano se convierte en ese traficante, repito, informal, y cuando utilizo la palabra traficante es porque se supone que eso no se debería. Me doy a entender, pero le tienes que llevar medicamentos y habitualmente tienes que incluir antibióticos. Pero hay otra cosa. El paciente dominicano habitualmente no completa el esquema de antibióticos recomendado por su médico. Ay, Dios. Si a los 5 días, si le dicen 10 días, a los 5 días está bien, lo para. ¿Eso Exacto. es peligroso? Claro que sí, sobre todo porque hay procesos infecciosos en los cuales, si usted no completa el tratamiento, pueden aparecer complicaciones porque usted no erradicó el microorganismo de la manera correcta. Y un ejemplo clásico y habitual es la infección de garganta. Las infecciones de garganta se pueden asociar a daño a nivel de riñón y a nivel de corazón. Eso lo sabe todo padre responsable. Una infección de garganta durante la niñez, en la adultez se puede traducir en un daño de las válvulas del corazón. Pero para evitar ese daño en el corazón, usted debe completar el esquema de tratamiento. ¿Por qué? Porque no es solamente mejorar los síntomas, es erradicar la bacteria de la garganta para prevenir que en un futuro usted tenga algún tipo de daño a nivel de las estructuras valvulares, a nivel de las válvulas del corazón, lo que le llaman la válvula aórtica, mitral, tricuspidia, pulmonar. Pero ¿qué pasa? El dominicano inmediatamente siente que mejoró, suspende la medicación. Y ese tipo de suspensión de fármaco lleva, repito, a teóricamente la aparición de resistencia o número 2 a la aparición de complicaciones si la persona no resoluta el proceso infeccioso que tenía. La gran pregunta, la interacción del alcohol con los antibióticos. Mire, todo va a depender qué tipo de medicamento sea y qué tipo de paciente con el consumo de alcohol. Hay algunas personas que consumen alcohol todos los días. ¿Y qué ocurre con estas personas que consumen alcohol todos los días? Que eso ha hecho que su hígado se mantenga funcionando todo el tiempo a un nivel muy alto. Si usted utiliza algún medicamento que va a utilizar el hígado para metabolizarse, como ese hígado está trabajando de manera continua porque está esperando que ese alcohol le entre al organismo,
entonces ese antibiótico podría degradarse más rápido y no alcanzar una concentración terapéutica, o sea, una concentración que funcione de manera correcta. Pero hay otro escenario. Aquella persona que tiene un hígado tocado con anterioridad porque el consumo de alcohol ha hecho que ese hígado comience a fallar, hay antibióticos que pudieran descompensar ese hígado. Pero ¿qué ocurre? Hay otros medicamentos que cuando se ingiere alcohol pueden incrementar la producción de orina, pueden hacer que el paciente filtre un poquitito más rápido y los medicamentos pudieran posiblemente no durar el tiempo correcto en el organismo. Pero hay otros medicamentos que son peligrosos. Hay medicamentos que bloquean enzimas que son necesarias para degradar el alcohol. Y hay personas que tomando antibióticos se dan 2 o 3 copas de vino y usted sabe lo que ocurre, caen como un zapato en medio de la gente, nadie sabe qué fue lo que pasó, y es que al interactuar ese antibiótico con las enzimas que van a degradar el alcohol, esa persona en 30 minutos ya tiene una resaca, entre comillas, lo que quiere haber dicho que va a ser una vasodilatación, le va a caer la presión, esa persona va a presentar un dolor de cabeza severo y muchas veces se debe a que dependiendo del antibiótico va a depender el consumo de alcohol. Entonces, en este sentido, cada vez que el médico te dice no consumas alcohol, vuelvo y comento, es porque puede tener interacción o porque si tomas alcohol podrías olvidar la dosis del medicamento. Hay otros fármacos también que se pueden precipitar como cristales en la orina, o sea, pueden favorecer la aparición de cálculos en el riñón. Y sobre todo los antivirales, los medicamentos que se utilizan para el herpes, aquellas personas que le salen bolitas en la boca y utilizan esos fármacos, las mujeres que tienen o los hombres que tienen herpes genital, que tienen que tomar esos fármacos, si utilizan, repito, alcohol, se van a deshidratar, ese medicamento se precipita como cristales en la orina y tiene mayor riesgo de hacer un cálculo renal. Entonces, lo importante aquí es, y repito, hoy es viernes, yo voy para la consulta ahorita, que trabajo en la UCE. Y una de las limitantes que tengo cuando le debo colocar un tratamiento a un paciente, que le digo, hoy es viernes. ¿Y el fin de semana? Exacto, hoy es viernes y muchas veces tengo que negociar con ellos y decirle, dejen el tratamiento para el lunes. Eso es ilógico, pero es algo que ocurre. Comiénzalo el lunes. Así mismo. Vamos a una pausa comercial, que esta conversación está sumamente interesante y nos quedan algunos temas con el doctor Héctor Balcácer Esteves. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Héctor Balcácer Esteves, él es médico infectólogo. Doctor, ustedes atienden a casos de agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Por ser la República Dominicana tropical, por ser un país, a algunos no les gusta que lo digan, pero tercer mundo. En vía de desarrollo. En vía de desarrollo. Ingreso medio. Sí, suena más bonito, ¿verdad? Donde tenemos hacinamiento, mucho hacinamiento en ciertos sectores, viviendas un poco suicidas, lluvias, y vemos esas imágenes de niños y hasta a veces adultos en esa agua súper sucia, ahí que pensamos que son agentes multiplicadores de parásitos, de hongos, virus, bacterias, etcétera. Realmente la condición socioeconómica de un país está ligada a que hayan más casos de infecciones. Bueno, vamos a decir que la República Dominicana tiene lamentablemente una combinación de momentos que se hace muy difícil, porque sabemos que tenemos personas que viven como individuos del primer mundo, Sí. con todos los privilegios y con todas las posibilidades de no exponerse a agentes potencialmente peligrosos desde el punto de vista infeccioso, lo que usted decía de una cañada corriendo, etcétera. Y tenemos un grupo de personas que viven en esa vía de desarrollo y viven como de los lugares posiblemente más pobres del hoyo A más veces sin recóndito. agua, no se lavan las manos, Exactamente. alimentos poco higiénicos. Entonces, ¿qué ocurre? Uno de los factores vinculados o asociados a mayor desarrollo como país está justamente relacionado a lo que es la aparición o no de infección. Exactamente, por eso me pregunta. Entonces, ¿qué pasa? La República Dominicana, como bien usted dice, consiguió el año pasado un hito importantísimo. El año pasado no ocurrió un solo registro oficial. No estoy hablando que no haya ocurrido, para que no me acaben, pero desde el punto de vista oficial no se reportó un solo fallecimiento por dengue.
Y la realidad es que cuando uno evalúa que una enfermedad que la tenemos todo el año y siempre, todos los años tenemos casos de dengue y no haya ocurrido un fallecimiento, eso habla de dos cosas. Uno, que la población ha entendido el mensaje de que hay que tratar de buscar asistencia médica a tiempo. Y número dos, de que se está haciendo algún tipo de intervención que lleve para que esto no ocurra. Pero ¿cuál es el problema? Que en el tema de salud son tantas cosas que influyen, que no es solamente el hecho de que tú le brindes información a las personas. Era lo que decíamos, de que hay paradojas en medicina. El estilo de vida, la herencia, la genética. Lo que pasa es que eso son cosas que ni siquiera lo voy a hablar, porque desde el punto de vista infeccioso hay paradojas tan grandes como si yo te dijera, Balcácer, cuando llueve mucho, ¿hay muchos casos de dengue y de malaria? La respuesta es que sí. Y leptospirosis. Sí, pero ahora viene la otra pregunta. Cuando no hay precipitaciones, que tenemos un año de sequía, ¿hay muchos casos de dengue, malaria y leptospira? La respuesta es que sí. Tú dices, Balcácer, pero ¿cómo así? Bueno, porque cuando tú no tienes agua, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que almacenarla. Y si tú almacenas agua, ¿qué está favoreciendo? Justamente la replicación de los mosquitos, los reservorios. O sea que estamos hablando de que la salud es un tema extremadamente complicado, donde la parte económica, la parte social, la parte de las creencias, claro, se pone de manifiesto muy frecuentemente. O sea, la señora Morel decía aquí un tema bastante interesante, lo del estilo de vida y lo de la alimentación. Y yo el otro día subí un video en redes sociales, y en mis redes sociales está ahí, creo que uno de los videos que tiene mayor cantidad de comentarios acabando conmigo, después de lo de las vacunas. Y es que yo decía que por favor paremos la agresividad contra aquellas personas que no pueden comer saludable y contra aquellas personas que no tienen el tiempo para hacer el ejercicio. Yo le decía, la realidad de un influencer que dura 2 horas editando un video después de haber durado 2 horas en un gimnasio, no es la misma realidad de una persona que tiene que levantarse a veces a las 3, 4 de la mañana para ver qué hace con los hijos, para dejarlo en un espacio en el cual él no se siente seguro, para luego tomar un transporte público, para llegar a un trabajo, para después que sale de ese ir a otro trabajo para poder complementar, para llegar a su casa a las 10 de la noche, para darle un besito a los hijos, quizá a la esposa, para acotarse, para allá dentro de 4 horas estar en pie de nuevo. Entonces después dicen, la salud se lo va a cobrar porque no está haciendo ejercicio. Señor, ese señor está sobreviviendo. Entonces la realidad es que cuando evaluamos ese proceso, en las redes sociales hay una agresividad importante. Y cuando hablamos de salud, aún me corresponde hablar de algo muy físico, que son las infecciones. La realidad es que vivimos en un ambiente en el cual los procesos de viralización, y voy a tornar a la comunicación en un virus, lamentablemente eso hace que las personas también enfermen, porque muchas veces solamente observamos la parte física del individuo y olvidamos la parte de la salud mental. Yo relajaba el otro día porque decía que cuando el coronavirus, a mí me hicieron muchísimos reconocimientos. Me entregaron cartas de encomio, me nombraron el egresado destacado del INTEC, donde estudié, y yo no me sentía ni destacado, ni me sentía feliz porque acababa de pasar por un proceso donde había visto morir amigos, allegados, personas gravemente enfermas, tener que hospitalizar a personas con las que uno compartió durante mucho tiempo. Y lo que hablaba es que existen situaciones de salud asociadas a la comunicación que son tan perjudiciales y se convierten en algo viral, y cuando hablo viral hablo de la parte infecciosa de lo que es la comunicación, que se complica. O sea, que cada vez que se trata un tema de salud o le prestamos atención a algo, no podemos olvidar nunca esa parte de lo que tiene que ver con esa conducta, con la parte de la percepción de las personas. De verdad que me preocupa mucho esa parte, fuera de lo que es lo físico. Doctor, el papiloma. El día. Qué cambio. No, porque lo vi en un programa, Sí, estoy tratando ampliamente ese tema. Lo que pasa es que el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más expandida en el mundo. Si usted pregunta, ¿cuál es la primera infección de transmisión sexual en el mundo? Es la infección por el virus del papiloma humano, la 1. ¿Por qué razón? Porque el problema es que el virus del papiloma humano es un proceso que muchas veces no se ve. Hay personas que pueden tener la infección por el virus del papiloma y no tener ningún tipo de manifestación. Es tanto así que el virus del papiloma, mucha gente lo asocia a la presencia de verrugas. Mentira. Usted puede tener virus del papiloma sin tener verrugas y años después presentar un cáncer
sin usted haber tenido ningún tipo de manifestación. Entonces, doctor, ¿qué pero pasa? eso es para pareja o, promiscua, que tiene múltiple pareja, o una persona que tiene una sola pareja puede tener el virus. Se lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Cuántas relaciones sexuales usted necesita para infectarse con el virus del papiloma? ¿Cuántas? Una sola. Entonces, una dama que ha tenido una sola relación sexual en su vida, que esté viendo el programa ahora o a través de redes, pudiera tener papiloma. Y esa persona solamente ha tenido una relación sexual en su vida. ¿Qué tan grave es el papiloma? Porque si usted a veces usted dice que no da síntomas. Entonces, ¿por qué es importante, si no da síntomas, saber qué se tiene y cuáles son los perjuicios que tiene para la salud? Vamos arriba. El problema con la infección por el virus del papiloma humano es que se asocia al segundo cáncer más frecuentemente diagnosticado en República Dominicana en la mujer. Se diagnostican alrededor de 3.400 a 3.500 casos de cáncer de cuello de útero todos los años en República Dominicana. Pero el problema es que también se asocia a cáncer de lengua, cáncer de boca, cáncer de garganta, cáncer de pene, cáncer de ano. O sea que estamos hablando, que ¿cuál es el peligro? Que estamos hablando de un virus, que no es que te dio un virus y te dio una gripecita y te tumbó 7 días. No, estamos hablando de que tú te puedes infectar cuando inicias a tener relaciones sexuales y años posteriores entonces tiene cáncer. Pero ¿a qué edad aparecen ese tipo de tumoraciones? Aparecen generalmente en los 30, en los 40, hasta los 50. O sea que estamos hablando... ¿Y cómo se sabe, doctor, que una persona tiene el virus? Excelente. ¿O cuál es la prevención? El asunto de las manifestaciones, que recuerden que va a depender del lugar donde ocurra la infección. Pero la manera de detectarlo es que ya hoy en día existen pruebas moleculares que buscan el material genético. Pero como en sangre. En sangre no es un buen método. Se toma mediante el papá Nicolau en las damas, y en los hombres, a los hombres que lo sepan. Si usted tiene temor sobre si tiene la infección por el virus del papiloma humano o no, usted puede ir a la UCE, preguntar por el doctor Balcácer, infectólogo, porque allá hay otro de pie diabético que es mi hermanito, que trabaja con heridas, pero usted pregunta al doctor Balcácer, infectólogo en la UCE, y le podemos hacer la prueba para determinar si usted tiene la presencia del virus del papiloma humano o no. Balcácer, pero yo no tengo verrugas, no importa. Si no estás vacunado, ¿y el hombre cuál es la prueba? pudieras Si tener. lo tiene, doctor. Dice Ramón que en el hombre cuál es la prueba. Yo le digo, y si la persona es asintomática, se hace la prueba, la que usted indique, Sí. y lo tiene, ¿qué pasa con esa persona? Ok, el asunto es que si es una mujer, hay que evaluar qué tanta extensión tiene mediante la realización del papá Nicolau y una prueba que se llama colposcopía, que es teñir parte del útero para ver la extensión, el cuello del útero. En el caso del hombre se revisa a ver si hay algún tipo de lesión en cualquier parte y posteriormente se le da seguimiento. Alguna de estas personas, dependiendo del serotipo, o sea, el tipo que tenga, pues hay más de 200 tipos diferentes del virus del papiloma, unos que se asocian pobremente a cáncer, otros que se asocian de manera moderada y otros que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, dependiendo qué tipo de virus del papiloma tú tengas, se va a dar el seguimiento. Las damas tienen hasta un 65% de probabilidad de eliminar el virus del papiloma sin tratamiento. Ah, ¿se elimina? Sí, sin tratamiento, hasta el 65%. Pero ¿qué ocurre? El problema es que usted tiene una reexposición si usted no se ha vacunado. Por eso... Ah, que hay una vacuna. Claro, existe una vacuna la cual se aplica antes de los 15 años. Si usted se la aplica a su hijo o a su hija, ya repito, que se aplica una sola dosis. A la fecha es una sola dosis. En el Ministerio de Salud Pública, la vacuna que tiene 9 cepas, sin costo directo. No es que es gratis, porque esa vacuna ya la pagamos nosotros con los impuestos. ¿Me doy a entender? Pero sin costo directo a usted, lleve a sus hijos desde los 9 años hasta antes de que cumpla 15, porque si usted le aplica la vacuna... ¿Varón y hembra? Sí, justamente el doctor Víctor Atala implementó, junto con la doctora Luchi Vargas de Enfermedad Inmunoprevenible, la aplicación de una sola dosis que tiene una protección similar a aplicarse las 3 dosis antes de los 15 años. Por eso es que tiene que ser lo más temprano posible aplicar esa vacuna. Y si entonces una persona da positiva y hace, ¿qué pasa? ¿Se puede poner la vacuna ahí o no? Se la podría aplicar, pero la protección baja, entre un 30 y un 50%. Pero si usted le pone la vacuna a su hijo o a su hija antes de los 15, antes de que inicie el dedo sexual, déjeme decirle, la protección sube a más de un 90%. Entonces, la ventaja es que la vacuna va a proteger más de un 90%. La vacuna se aplica de los 9 hasta los 45, pero la recomendación es que se aplique entre los 9 años y los 15 para que trate de hacerse antes del inicio del debut sexual. Si usted es una persona de escasos recursos, de bajos recursos, recuerde que en los espacios menos favorecidos desde el punto de vista económico, el debut sexual se ha promediado cerca de los 11 años. Entonces, por eso es que se comienza de los 9. Muchísimas gracias. Nos faltó tiempo, pero
Pronto lo convocaremos, doctor. No importa. Porque aquí quedaron muchas cosas. Fue muy interesante. Su debut fue brillante. Gracias, doctor. Señores, nos vemos. Feliz fin de semana. Los espero en propuesta semanal, 8 de la mañana. Va a llover, va a llover. Así que, hello. Así que cuídense mucho, su paraguas, no salga mucho. Disfrute el fin de semana. Hasta el lunes, Dios mediante.